En esta lección, veremos 4 ejemplos de cómo determinar la complejidad temporal del código usando la notación big O antes de comenzar, aunque quiero compartir esta tabla que da el tiempo, complejidad a la izquierda y una descripción a la derecha, puede resultarle útil como referencia. Y ahora veamos nuestro primer ejemplo. Analizar el código. El algoritmo se indexa en una matriz y devuelve ese valor, ya que la indexación de la matriz lleva un tiempo constante, al igual que devolver un solo valor que este algoritmo requiere solo tiempo constante, no importa cuán grande sea n, el tiempo, la complejidad es grande o de 1. Analizando el código del segundo ejemplo, debemos tener cuidado, ya que el algoritmo puede tardar mucho tiempo, ya que contiene un bucle, pero no saques conclusiones precipitadas demasiado rápido. Observe que el bucle se ejecuta 42 veces sin importar qué tan grande pueda ser n, aquí tenemos i igual a 0 y luego i menor que 42. Todas las demás operaciones, tanto dentro como fuera del bucle, requieren un tiempo constante, por lo que la complejidad general es algo así como C⁻1 más 42 veces C⁻2, donde C⁻1 es el tiempo que se tarda en realizar las operaciones fuera del bucle, y C⁻2 es el tiempo que se tarda en ejecutar el código en el bucle cada vez que se ejecuta, incluida la comparación, e incremente en el propio bucle for, ya que C⁻1 y C⁻2 son constantes, también lo es C⁻1 más 42 veces C⁻2, por lo tanto, la complejidad temporal is big O of 1 no big O of n. Analizando el código para nuestro tercer ejemplo. El algoritmo toma tiempo lineal, ya que contiene un único bucle for que se ejecuta n veces, y realiza una cantidad constante de trabajo cada vez, de ahí la complejidad del tiempo es grande O de n. Y para el último ejemplo. El algoritmo tiene bucles anidados dobles que se ejecutan n veces cada uno, y la cantidad de trabajo realizado en el bucle interno es constante, es grande O de n al cuadrado. Espero que esto te haya resultado útil.